tardes. Cualquier dosis de azúcar en esta tarde está permitida, menos para los niños. Cuando uno es padre regula las cosas de otra manera, ¿verdad? Hoy se me acercó una hermana y me dijo, ¿usted le dio gomitas a mi hijo? No, yo soy papá. A hijo extraño, azúcar nunca. Pero creo que estos días y estos espacios son los que hemos soñado por tanto tiempo. Tener momentos donde lo que nos reúna y alrededor de lo que nos sentemos sea la palabra. Yo no sé usted, pero estos ambientes son sueños cumplidos de ver, en el caso de los pastores, que al final quedamos todo el día y todo el día sentados alrededor de la mesa compartiendo la palabra. Son momentos soñados. Sabemos que la tarea es mucha, que no siempre vamos a tener estas oportunidades, así que cuando las tenemos buscamos aprovecharlas al máximo. Esta tarde yo quiero continuar lo que comenzamos hoy y quiero hablar la segunda parte, venga tu reino, y ahora ya entrar a la siguiente expresión de venga tu reino, que es sea en la tierra, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y vamos a hablar de una palabra que está frecuentemente en nuestro vocabulario, frecuentemente en nuestra manera de hablar, frecuentemente en nuestra manera inclusive de predicar o de orar, pero vamos a intentar, si ustedes nos acompañan y el Espíritu Santo nos da gracia, de poder rescatar esta palabra y verla en estas expresiones. Sabemos, lo hemos dicho varias veces, que todo el Evangelio está diseñado para ser vivido. No existe una contradicción entre lo que se cree o la doctrina y la praxis. No está disociada la predicación del Evangelio de la manera en la que gestionamos la vida de acuerdo al Evangelio. Lo hemos dicho muchas veces y discúlpenme la repetición, pero en ámbito de escuela se debe de tolerar. El apóstol Pablo en sus cartas vemos un patrón muy claro y es el patrón de la doctrina, de la revelación, de la enseñanza, como por ejemplo en la carta a los Efesios, 6 capítulos, los primeros 3 capítulos, toda la obra objetiva de lo que Dios ha hecho en Cristo. Una revelación elevada, una revelación cósmica, una revelación todo inclusiva. Pero a partir del capítulo 4 pareciera que el apóstol Pablo le pone punto final a la revelación y ahora comienza en cómo esa revelación influye en la manera en la que vivimos. Anden como hijos de luz, anden como es digno de la vocación a la que fuiste llamado, obedezcan a los padres, amen a sus esposas. Y pareciera que, pero pará, yo me quiero quedar con la revelación del propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Pero si esa revelación no influye en la manera en la que vivimos, no es revelación, solo es conocimiento. Podemos decir que algo se nos reveló cuando altera la manera en la que vivimos. Por lo tanto, no existe en el Evangelio una parte que no se puede vivir y una parte que sí se puede vivir. Diga conmigo, por favor, todo el Evangelio está diseñado para ser vivido. El libro de Romanos es otro ejemplo, lo mencionábamos esta mañana, los primeros 11 capítulos. Todo el asunto de la depravación del ser humano como género, la obra de Cristo en la cruz, la justificación, aspectos muy complejos, legales, posiciones muy absolutas del apóstol Pablo para a partir del capítulo 12 decir, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro verdadero culto racional. Y desde allí toda una lista de regulaciones. La Reina Valera lo traduce o lo titula, no lo traduce, lo titula como deberes cristianos. Cómo esa vida se ve en la manera en la que andamos.
Por lo tanto, cuando decimos venga tu reino, como explicamos esta mañana, decimos que se puede vivir en la tierra como es en el cielo. A modo de introducción, me gustaría presentar un diagnóstico con ustedes para que a partir de allí comencemos la conversación esta noche. Es muy notable observar en las últimas 6 décadas probablemente el crecimiento numérico del pueblo cristiano o el pueblo evangélico, como usted quiera llamarlo, en países de África, de Asia e inclusive de América Latina. Al mismo tiempo es animador ver en este periodo de la historia un nuevo derramamiento del Espíritu Santo en casi todos los países del mundo. Además, hoy existe en las iglesias de todas las naciones una mayor apertura a la obra del Espíritu Santo, una nueva expresión en la alabanza. En todas partes por donde caminemos, América Latina y otros países, se nos habla del discipulado, de la unidad de la iglesia, de la misión de la iglesia en el mundo. Todos estos asuntos ya son normales y gracias a Dios por todo ello. Pero no podemos pensar que eso es suficiente. Que debemos quedarnos lejos de caer en un engañoso triunfalismo y serena y objetivamente a la luz de las Escrituras y bajo la guía del Espíritu Santo debemos revisar nuestros puntos flojos para superarlos. Las estadísticas sobre el crecimiento de la iglesia solo tienen en cuenta la cantidad, pero muchas veces pasa por alto la calidad de los que se han añadido. Hoy en día y en todas partes hay una especie de fiebre por la cantidad, no por lo que estamos produciendo. Estamos enfocados en cuántos, pero no en qué tipo. No en cuál es el fruto que se está produciendo. Y necesitamos replantearnos algunas cosas básicas, sobre todo frente a los días en los que vivimos, y vamos a hablar de eso en unos minutos. ¿Acaso, preguntas para que reflexionemos juntos, ¿sí? Están todas enumeradas, no me di cuenta de ponerlas una abajo de la otra, pero es como para hacernos preguntas para que nos inviten a la reflexión. ¿Acaso nuestro objetivo es meramente lograr que las naciones del mundo tengan una mayoría evangélica? ¿Qué de la calidad de vida? ¿Por qué hay tanta mediocridad en el carácter y en la conducta de muchos cristianos? ¿Qué de los cambios morales y sociales que el Evangelio debe producir en las naciones? ¿Dónde están los hombres y las mujeres que están siendo transformados a la imagen de Cristo? ¿Por qué es tan débil la influencia de la iglesia sobre la sociedad? Y allí es donde necesitamos seria y profundamente revisar, evaluar nuestra realidad a fin de llegar a ser en nuestra generación la sal de la tierra y la luz del mundo, tal como lo declaró el Señor. Y quiero presentarles un par de estadísticas, simplemente para invitarnos a la reflexión. El autor Darrell Miller, un escritor que recomiendo en la lectura en términos del discipulado de sistemas y la transformación, en su libro La reformulación de la justicia social, editado por Jocum, dice lo siguiente: vivimos tiempos de riqueza en Occidente y al mismo tiempo con una intolerable pobreza. La injusticia y la corrupción siguen paralizando naciones y una mayoría de la población mundial sufre las consecuencias. En un mundo de abundancia que tiene la capacidad de producir alimentos suficientes para todos, 25.000 personas mueren diariamente de hambre. La mayoría son niños. Violamos el medio ambiente como si su única razón de existir fuera el consumo humano. El genocidio, la guerra sistemática e institucional contra la mujer ha borrado 200 millones de mujeres en el mundo. Solo en la India, 1 millón de seres humanos son asesinados cada año solo por el hecho de ser mujeres. Las mujeres y los bebés son reducidos a meros objetos
hasta el punto de que cada año entre 40 y 50 millones de bebés son asesinados antes de nacer, solo por ser inconvenientes. Se estima que actualmente a escala global 20.900.000 personas, hombres, mujeres y niños, son esclavizados en trabajos forzados o tráficos de sexo. Solo en Estados Unidos, 293.000 niños son sexualmente explotados. Más del 50% de las mujeres latinoamericanas han sufrido violencia por los hombres. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la compasión? Pregunta el autor. Agrego yo algunos otros datos más de la actualidad. Según la ONU, 1.000 millones de personas en el mundo viven en pobreza. 400 millones de niños viven en extrema pobreza. 795 millones de personas sufren de desnutrición. 6 millones de niños menores de 5 años mueren de desnutrición cada año. 663 millones de personas carecen de acceso a agua potable. Hay 781 millones de adultos analfabetos. El 65% son mujeres. 57 millones de niños no asisten a la escuela. Casi la mitad de la población mundial vive con menos de $75 por mes. Uno escucha esto, tendríamos que poner un espejo aquí para ver nuestros rostros. El panorama parece desolador. El panorama es desolador. Cuando uno lo traduce y las estadísticas son frías, lo dijimos esta mañana, pero tienen que servir para que tomemos buenas decisiones. La pregunta que nos hacemos en esta noche, y por favor, espero poder transmitir el corazón más que palabras, es ¿dónde está la iglesia mientras todas estas cosas están pasando? Y alguien me dijo esta semana, y con mucha razón, ciertamente la iglesia está presente en muchos de estos lugares. Ciertamente hay institutos, hay escuelas, ciertamente hay programas, ciertamente hay estrategias de prevención, ciertamente hay programas de recuperación, ciertamente, y eso es así. La pregunta que nos hacemos es, si la iglesia está en la tierra, ¿esto puede seguir pasando? Y es ahí donde vamos a introducir en esta noche esta palabra que yo sé que muchos de nosotros, como dijo Esteban, los que nacimos en el 1900, ¿qué importa? Y que nos congregamos desde el 1900, ¿qué importa? Nos hemos escuchado por lo menos alguna vez. Transformación. ¿Qué es transformación desde la perspectiva de Dios? No desde nuestros argumentos personales, no desde nuestras experiencias personales, sino qué es lo que Dios piensa cuando piensa en transformación. Y allí tenemos que hacer algunos análisis serios. Número 1, ver la condición de la sociedad. Partimos de la base que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Hablábamos eso esta mañana cuando hablábamos de la redignificación del ser humano. Es decir, con sus mismas virtudes morales y espirituales, pero todos sabemos que el pecado deformó la imagen de Dios en el ser humano. La sociedad actual en la que vivimos, y esto no es novedad, y yo solamente estoy tratando de poner en palabras con lo que cada uno de nosotros convivimos día a día, la sociedad actual tiene un estilo de vida muy opuesto al carácter de Dios. Usted va a encontrar a la derecha atributos del carácter de Dios, a la izquierda los atributos del carácter de Dios y a la derecha cómo vive la gente en nuestros días. Dios es amor, es generoso, da de lo que es suyo en abundancia. En nuestra sociedad prevalece el egoísmo, el individualismo, el materialismo, la avaricia. Dios es santo, santísimo. No existe en Él la más mínima sombra de pecado. En la humanidad hay tanto pecado. Inmundicia moral, sexo libre, prostitución, adulterio, mentira, engaño, corrupción, soborno. Dios es justo.
En la sociedad hay tantas injusticias, robos, estafas, corrupción, soborno, leyes injustas, juicios injustos, discriminación racial. Existe una injusta distribución de las riquezas tanto a nivel personal, empresarial, nacional como internacional. Hay explotación laboral, violencia familiar, abuso de autoridad. Dios es luz, es verdad. Los hombres muchas veces son mentirosos, engañadores, hipócritas, falsos. Dios es paz. La historia de la humanidad se caracteriza por las peleas, la violencia, las guerras, el odio, los crímenes, las agresiones, insolencias, desórdenes. Dios es fiel, cumple el pacto. ¿Cuánta infidelidad hay en los pueblos? Adulterios, divorcio, irresponsabilidad, pereza, incumplimiento laboral, estafas, mentiras. Dios es misericordioso. A pocos les importa hoy la condición de los que sufren, de los pobres y marginados. Cada uno vive para sí. Pocos manifiestan en su manera de ser las virtudes de Dios en su expresión. Ahora, el panorama puede ser desalentador, pero debemos de hacernos una pregunta. ¿Para qué está en la iglesia? Si no es para expresar ese carácter amoroso, santo, justo, verdadero, iluminado de Dios en la tierra. ¿Cuál es el objetivo del Evangelio entonces? No es meramente la salvación del alma, sino la transformación del hombre a la imagen de Dios. Usted allí encontrará las citas para fundamentar cada una de estas descripciones. La meta del discípulo de Cristo no es simplemente llegar al cielo, sino hacer como Cristo y vivir como Él aquí en la tierra, según 1 de Juan capítulo 2, verso 6. Dios no nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos salvos, sino para que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Fuimos llamados no solo a ser hijos de Dios, sino también a ser perfectos. Lo hablaba Miro esta mañana, como Él es perfecto. Mateo 5:48 y Colosenses 1:28, perfectos. En griego significa completos, maduros, edificados en todos los aspectos de nuestro carácter y de nuestra conducta. No es suficiente nacer de nuevo. Debemos crecer hasta llegar a la medida de la estatura de Cristo. La transformación del individuo a la imagen de Dios es el factor principal, no el único, pero es el principal para la transformación de las familias y de la sociedad. Por lo tanto, ¿qué significa transformación en términos prácticos? En la praxis, todos sabemos que hay que transformar. El diagnóstico ya lo tenemos, es frío, convivimos con él todos los días, nos enfrentamos a estadísticas desoladoras todo el tiempo y podemos tener dos posturas o dos pensamientos frente a las estadísticas y a los diagnósticos que hacemos. Número uno es decir, y bueno, es el mundo en el que estamos. O podemos decir, Señor, ¿cuál es la parte que me corresponde? Porque si Dios nos hizo vivir en estos días, en esta época, en esta generación y en estos días, hay que darle un sentido a Dios de mantenernos vivos. Hermanos, si usted y yo sobrevivimos a una pandemia que detonó las estructuras de todas las naciones de la tierra, debemos de respondernos la pregunta, Señor, ¿cuál es mi parte en todo esto? No me puedo quedar solo con el diagnóstico. El diagnóstico debe de llevarnos a una solución, debe de llevarnos a un tratamiento. Tener un diagnóstico y decir, uy, todo está de mal en peor y no hacer nada es igual de irresponsable de que no tenerlo. ¿De qué me sirve tener un diagnóstico de una enfermedad si no la voy a combatir? El punto del diagnóstico es saber dónde estamos para saber por dónde comenzamos. El punto del diagnóstico es decir, este es el punto de partida, vamos a comenzar por aquí. Pero todo diagnóstico debe llevarnos a tomar decisiones. Por el otro lado, los diagnósticos suelen ser tan abrumadores que cuando se vuelve costumbre oírlos, genera insensibilidad. Si no te duele y no me duele que 600 millones de niños mueran todos los días, solo por hambre.
debemos de preguntarnos si verdaderamente hemos recibido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Me acuerdo una vez en esas conversaciones profundas y fuertes con el apóstol me pedía que nunca se te pierda la sensibilidad. A veces las cosas se vuelven tan normales. ¿Hay algún médico entre nosotros que haya tenido que dar diagnósticos fuertes o noticias fuertes? No sé si alguno veo Grey's Anatomy. A mí me gusta ver ese tipo de series médicas o ER. Llega un momento que dar noticias y diagnósticos se vuelve tan insensible que de hecho los mismos doctores dicen no nos queremos involucrar emocionalmente. Murió. ¿Cómo que murió? Murió. Hicimos todo lo que pudimos, pero murió. Está desbaratando la estructura de una familia. Pero ya son tantos, hicimos todo lo que pudimos, pero murió. Bueno, usted tiene tal enfermedad en tal estadio. Sí, parame. Yo me acuerdo cuando los médicos nos juntaron, estábamos con mamá en la clínica y nos pidieron hablar. Y se sentaron los tres médicos. No me olvido la imagen en el despacho de la doctora Greco. Y se sientan dos apoyándose sobre el escritorio y la doctora sentada en su asiento. Dice, llegaron los resultados, los valores están muy mal y bueno, tenés cáncer y es el tipo de cáncer terminal. Así como si me estuviesen diciendo, se te encarnó una uña. Es como que vos decís, pará, vos me estás... Pará. No lo puedo repetir mucho porque ahora está monetizado. Vos me estás diciendo, sí, eso te estamos diciendo. Fue un patadón y los tipos lo dijeron como si dijeran nos vamos a tomar un café a la esquina. Porque la repetición de los diagnósticos sin una acción apropiada puede dejarnos en un estado de insensibilidad. Y me temo que nos planteemos siempre tanto las cosas negativas que se vuelve una costumbre. Y bueno, si al final ninguno puede llegar a la medida, entonces ¿para qué vamos a llegar? Que siga. Y entonces aprendemos a repetir ideas y a repetir frases y a repetir conceptos, pero no las sentimos. Hermanos, si el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo no nos mueve a justicia, no nos mueve a compasión y no nos mueve a misericordia, debemos de replantearnos el evangelio que estamos recibiendo. Debe de haber en nosotros. Yo le decía al apóstol esta mañana, antes de la primera sesión, siento la impresión que tengo es como que necesitamos salir de estos días y de estos ámbitos con un impulso, con un empujón del Espíritu Santo, decir, ¡hey! No se olviden que esto no se trata de vivir diagnosticando, esto se trata de establecer un diagnóstico porque hay un tratamiento al que vamos a arribar por la obra del Espíritu Santo, para que nuestra generación pueda ver que sí es posible revertir estadísticas, que sí es posible revertir tendencias, que sí es posible revertir diagnósticos. Pero eso tiene que comenzar. Mira el que está a su lado con la mejor sonrisa que le permita un día largo como este. La mejor y dígale, esto tiene que comenzar con nosotros. A veces los que tendemos a tener mayor acceso a informaciones y a estadísticas, ya no nos duele. Y yo no le quiero hablar de usted, yo le quiero hablar de lo que a mí me produce eso. A veces ya no nos duele. El otro día, manejando una situación muy pesada, estábamos en una conversación el apóstol y yo en un lugar. Y me acuerdo que fue una semana, no sé si te acordás, de una tras otra, pero pesada de verdad, que fulanito allá, que menganito acá, que cosa acá, que cosa acá. Esa semana que a veces uno dice, esto viene muy tranquilo los últimos meses. Cuando explotan todas juntas, dicho y hecho, esa semana. Fue como, ¿para qué hablamos? Esa semana. Y tuvimos un momento, estábamos fuera del país los dos, y tuvimos un momento de charlar así, muy, muy abiertamente. ¿Lo puedo contar? Ok. Y muy abiertamente, eran como las 2:00 de la mañana, veníamos resolviendo todo el día situaciones muy pesadas.
Y parecía, y es más, me acuerdo, eran las 12 de la noche, estábamos los dos tomando mate en el hotel para ya dormir y suena el teléfono con otra situación y digo, bueno, paren un poco, apagué el teléfono como para que... Y el apóstol me dice algo que a mí pero estoy traicionando un ambiente íntimo, pero a mí me pegó hasta lo más profundo y dio origen a esta predicación. Me dijo, hijo, que por favor nunca se nos vuelva normal. Que nunca nuestra conciencia no deje de saltar. Y fue una conversación así muy entre los dos. Que ninguna de estas situaciones que tenemos que manejar porque son parte de la tarea que tenemos, se nos vuelva tan normal que nos olvidemos que se tratan de personas, que se tratan de lugares, que se trata del Señor, que no nos acostumbremos. Pastor, quiero pedirte algo, no naturalices el pecado, no naturalices las desviaciones, no naturalices como ahí, bueno, es algo que pasa. No, entre nosotros no debería pasar. No estamos exentos, como dijo esta mañana, si alguno cayere, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo nuestro Señor. Pero no puede ser normal. Yo se lo confieso, hermano, porque ya está, ya. A veces he pensado más en la confesión que en el pecado. Y sí, total, después lo confieso y después de que lo confiese ya está, se terminó. Dándonos licencia a tomar como natural lo que no es natural. No es natural los diagnósticos que oímos estos días. No es natural estas estadísticas, no puede ser en nuestros días. Si la iglesia del Señor Jesucristo, embajada de reconciliación, está en la tierra, no puede ser normal. Hay una palabra que papá nos enseñó y yo la compartí con un par de personas, que es la normalización de la desviación. Cuando algo se desvía, pero ya nos acostumbramos. Todos en casa en algún momento de nuestras vidas, si usted fue una casa normal, tuvo algo que hubo que atar con alambre. En toda casa en algún momento a una olla se le zafó una manija. Y ahí vamos a esas ollas de acero inoxidable, que todas negras así del locro. Aleluya. A una se le zafaba una manija, perdón, para los hermanos de Brasil, después lo vamos a traducir. Y esa olla no se cambiaba hasta el momento en que alguien no se quemaba. Usted iba con el trapo amarillo bailarina y con el repasador haciendo malabares para colar los fideos. Era una obra de ingeniería civil. Volcaba el fideo y todo bien. Y uno decía, mami, hay que cambiarlo. ¿Por qué la vamos a cambiar si nuevita está? Todavía sirve. No es parte del diseño, porque el diseño son dos manijas que vienen con un teflón protector para que no te quemes. Pero eso que se desvió, ya lo tomamos como normal. Y hasta cariño le tomamos a la... No la vamos a tirar si la tengo desde que nos casamos. ¿Por qué la vamos a tirar si sirve? Hierve fideo, hierve arroz, sí, entonces sirve. Pero el día que a mamá le salpicó el agua caliente, ¡ah! Esta cosa que no, más vale que me compren una nueva. Ya saben el regalo del Día de la Madre. ¡Pum! Olla volando. Hasta que alguien no se cansa de que lo desviado sea normal, las cosas siguen como están. Tiene que haber una generación. Y creo en mi espíritu, y no es para motivarte en esta noche, pero creo en mi espíritu que estamos frente a una puerta de oportunidad divina como generación para que se levante una generación en las naciones de la tierra que diga, hasta acá gobernó el narcotráfico, hasta acá gobernó la trata de personas, hasta acá gobernó el abandono, hasta acá gobernó el aborto, hasta acá, porque lo que es desviado no lo aceptamos más como normal. No es normal que los padres gobiernen, que los hijos gobiernen las casas, pero tiene que haber una generación que se levante y le ponga punto final a lo que se aceptó como normal.
Creo con todo mi ser y el Espíritu lo testifica y oro al Señor que lo testifique en tu espíritu, que estamos como generación frente a un momento bisagra. O nos quedamos ensimismados en los diagnósticos que no nos llevan a nada, o utilizamos los diagnósticos como herramientas y decir, ok, bueno, 25 gramos de esto, 25 miligramos del otro, 2 pastillas de esta, y empezamos a establecer un tratamiento que comience a revertir. Tener un diagnóstico certero y no hacer nada para cambiar la realidad de nuestras ciudades es igual a no tenerlo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que delante de Dios somos responsables de la luz que tenemos. Óigame bien lo que le voy a decir porque lo acabo de ver. Por lo tanto, espero poder ponerlo en palabras como lo veo. Tener el diagnóstico correcto y no hacer nada para cambiar lo torcido es igual o más peligroso que no tener el diagnóstico. Porque Dios nos juzga en función de la palabra que Él nos habla. Por lo tanto, antes podíamos echarle la culpa al diablo, a los principados, a las potestades, podíamos echarle la culpa a la ignorancia. Pero ahora que Dios nos ha iluminado, ya no podemos echarle la culpa a nadie. O asumimos responsabilidad, o nos quedamos con los diagnósticos sin el tratamiento. ¿Qué significa transformación en términos prácticos? Y yo sé que cuando lo lea usted me va a decir, ay, profeta, pero eso es muy ideal. Si no fuese esto, no sería el Evangelio. Familias que viven en paz y en armonía. Todo esto está extraído del Nuevo Testamento. Familias que viven en paz y en armonía. Maridos sabios y amables. Esposas sumisas con un carácter amable y apacible. Hijos respetuosos y obedientes, muchachos y chicas que llegan castos y vírgenes al matrimonio, ancianos respetados y venerados por la generación jóvenes, hijos criados en el amor y en el temor de Dios, mujeres virtuosas, felices y llenas de buenas obras, discípulos que están aprendiendo a ser humildes, pacientes, amables, generosos, sinceros, honestos, discípulos cuyo estilo de vida es amar, perdonar, confesar sus pecados, obedecer, pagar los impuestos. Trabajadores responsables, eficientes, diligentes, fieles, confiables, productivos, obedientes y respetuosos de sus autoridades. Empresarios y profesionales que aman a sus obreros y empleados como a sí mismos y consecuentemente usan sus capacidades intelectuales y recursos económicos para ayudar al desarrollo integral de ellos. Lejos de explotarlos laboralmente, los dignifican con los mejores sueldos posibles. Apoyan el desarrollo y el bienestar general de sus familias, vivienda, salud, educación, progreso económico y espiritual. Hombres y mujeres que manifiestan el carácter de Cristo, aman a su prójimo, ayudan a los necesitados, lloran con los que lloran, se alegran con los que están felices, devuelven bien por mal, soportan la injusticia con paz y alegría, dan gracias a Dios por todo, vencen la tentación, viven en el gozo del Señor, oran sin cesar, que no es lo mismo que orar sin cesar, dan testimonio de Jesús, hacen discípulos, ponen su dinero para servir a los hermanos y sobre todas las cosas, aman a Dios con todo su ser. Y si algún hijo de Dios ocupara un cargo importante o secundario en una institución privada o pública, en una empresa comercial o de cualquier índole, ya sea como presidente de la nación o como portero de una pequeña escuela, en su carácter de discípulo, ejercerá esa función con absoluta integridad, honestidad, fidelidad y responsabilidad, sin dar ni recibir soborno, sin mentiras ni engaños, sin buscar ventajas personales ni favoritismo, con total imparcialidad y equidad, sabiendo además que su cargo, sea el que fuere, es solo un puesto de servicio para el bien de sus semejantes. Así es como se ve una comunidad transformada. Y usted puede decir, eso está tan lejos. No, eso está en su Biblia. Eso no es ni Estados Unidos, ni es Europa, no, eso es la comunidad de los hijos de Dios que han nacido de nuevo, que viven para donde quiera que estén, transformar la realidad de sus comunidades. Si no creyéramos, si usted escucha esto al igual que yo al leerlo la primera vez y dice, ay, sí, eso suena muy lindo en el discurso,
pero en la práctica es imposible, cerremos la iglesia y dediquémonos a otra profesión. Porque si no creemos que el Evangelio puede redignificar al ser humano, ordenar la sociedad y conservar la creación, nos equivocamos de Evangelio. Quiero en esta noche inspirarte, desafiarte, si me lo permitís, a que esto que acabamos de leer está escrito allí en tu Biblia. Y si lo vivió la iglesia del primer siglo bajo una atroz persecución del emperador más temido de la historia del mundo, como lo fue Nerón. Si el apóstol Pedro puede decirle a la iglesia, sométanse ante toda institución humana, tanto como a la divina, honren al rey. Y se lo está diciendo a la iglesia que vivía durante los días de Nerón. A la iglesia que si te encontraban el pescadito, no es que te tocaban bocina, ¿eh? Si te encontraban el pescadito, te tiraban al foso de los leones en el Coliseo Romano. Y si la simiente permaneció hasta hoy, es porque esto es posible. Vamos, muchachos, es posible familias en paz y en armonía. Es posible maridos respetuosos de sus esposas. Es posible esposas sumisas a su marido. Es posible empleadores que no negrean. Es posible. Es posible. A eso se llama transformación. Erramos si pensamos que transformación es poner un presidente cristiano. La estadística es alarmante. Miren naciones como Guatemala, 68% de evangélicos. Los últimos 3 presidentes, dichos por ellos mismos que eran cristianos, enjuiciados por corrupción. Un presidente cristiano sin una vida transformada es más de lo mismo. ¿Qué es transformación? Transformación es que en cada microcélula del cuerpo esta realidad se pueda vivir. Un concepto que oímos allá en el 2014, hasta formar una masa crítica. Y así vamos a cerrar, aguánteme por favor. Recursos necesarios para la transformación. ¿Cómo logramos? Porque esta es la pregunta. Ok, bueno, ya sabemos qué es, ya tenemos el objetivo, la manera en la que vivimos. Ok, ¿cómo lo logramos? Número 1. Bueno, hay un montón de ejemplos bíblicos que usted puede leer después, Zaqueo, María Magdalena, el Gadareno, los 12 apóstoles mismos, Bernabé y muchos otros, hasta el mismo Onésimo. Pero vamos a pasarlo para entrar de lleno a esto. Recursos necesarios para la transformación. Número 1. La base, si vamos a comenzar a ver comunidades transformadas, es la predicación del Evangelio del Reino de Dios. No comienza con actos. Comienza con un evangelio que se anuncia. Jesucristo como único y suficiente Salvador. Durante años hemos predicado que la condición para ser salvo es aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y por supuesto que Cristo es el único y suficiente Salvador. La Biblia enseña con suma claridad. No son de los versículos que hay que andar viendo si es lo que dice. No, lo dice claramente. Hechos capítulo 4, verso 12. No hay otro nombre en quien se pueda ser salvo. Jesucristo es la salvación. Pero eso no es lo que está en cuestión, sino cuál es la condición para que un pecador sea salvo. Y yo sé que es muy tarde para pensarlo juntos, así que las respuestas las voy a responder rápidamente para que no utilicemos el resto de memoria RAM que queda. ¿Cuál es la condición para que un pecador sea salvo? Aunque parezca sorprendente, le animo, como dice el apóstol Calviño, no me crea a mí, búsquenlo en la Biblia, no existe ni un solo versículo en las Escrituras que afirme que Jesucristo me salva cuando lo reconozco como mi Salvador. Sí, ahí está el resto de neuronas se está quemando. ¿Cómo lo puede ser?
Todas las vacas sagradas están cayendo. La Biblia no dice eso. Romanos capítulo 10, verso 8 y verso 9. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, no que Jesús es el Salvador, sino que Jesús es el, dígalo bien fuerte, que Jesús es el, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Oh. No solo este versículo, sino un cuidadoso estudio a través de todo el Nuevo Testamento nos revela que la condición para ser salvos es reconocer a Jesucristo como el Kyrios, como el Señor. Pedro, predicando en Pentecostés, concluyó, espero que no me lo olvide, no, acá, no, acá. Pedro en Pentecostés concluyó su predicación diciendo: a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Kyrios, Señor y Cristo. Pablo le dice al carcelero de Filipos: cree en el Kyrios, Señor Jesucristo, y serás salvo tú y toda tu casa. Claro, nosotros nos quedamos con la última parte. Tu casa va a ser salva, y todo el mundo dice: amén, sí, pastor. Sí, no, pero no es la declaración positivista del final. Comienza con: cree en el Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 4:5, el apóstol dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. 610 veces en el Nuevo Testamento aparece Kyrios, Señor, en referencia a Cristo. 610 veces. Soter, Salvador, solo se encuentra 16 veces referido a Cristo. Los apóstoles no mutilaban el Evangelio, presentando a Jesucristo solamente como Salvador. El querigma apostólico, la predicación apostólica, lo presenta como el Hijo de Dios que murió, resucitó y es el Señor por encima de todas las cosas. La base de nuestra proclama no es un Salvador que apaga los incendios de tu vida. La base de nuestra proclama es: Jesucristo murió, resucitó y Dios lo ha hecho Señor sobre todo. Invitar a la gente al señorío de Cristo es el inicio de la transformación. Claro, ¿cómo vamos a hablar de familias que viven en paz y en armonía si Él no es el Señor? ¿Cómo vamos a hablar de esposos que amen a sus esposas si Él no es el Señor? Él solo puede transformar lo que gobierna. Él solo puede transformar lo que gobierna. Uy, pastor, entonces ahora no predicamos más al Salvador. No, predíquelo todo lo que quiera, pero predíquelo completo. Él te apaga el incendio, sí, pero también viene a gobernarte. Él te perdona de los pecados, Él murió en la cruz, llevó toda enfermedad en sus llagas y fuimos nosotros curados. Pero el Evangelio no es solo eso. No quiero ser un mutilador del Evangelio predicando la parte de Cristo que me conviene. Antonio Machado dijo: prefiero al Jesús que camina sobre las aguas, no al que está colgado en un madero. Pablo dice: no me rehusé a predicarles todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios incluye un Salvador, pero se muestra en la vida práctica como un Señor. Fíjense, ninguno de los mandamientos del Nuevo Testamento están en forma de sugerencia. No dice: ay, esposo, si tu esposa te preparó la comida que te gusta, amala como Cristo amó a la iglesia. Esposa, si tu esposo no dejó la toalla tirada en el baño, sométete como la iglesia se somete a Cristo. ¿Cuántos hombres dejamos la toalla tirada en el baño? Pensé que era el único, No son sugerencias. Los apóstoles recibieron del Espíritu Santo, del Señor por medio del Espíritu Santo, mandamientos, no sugerencias. ¿Sabe qué lento sería la expansión del reino si Dios tuviera que consultarnos todo?
Señores, nuestras mamás nos dicen, ¿tenés ganas de ordenar tu cuarto? Porque si fuese por ganas, yo le decía a mamá me decía, el cuarto está desordenado. No, no está desordenado, está estratégicamente organizado. Yo sé lo que hay en cada lugar de la habitación. Y yo te voy a dar estratégicamente organizado. Voy a contar hasta 5. Porque si fuese por ganas, la propagación del evangelio sería muy lenta. Pablo, si tenés ganas, anda a predicar a Éfeso, pero solo si tenés ganas. No quiero cambiarte la agenda, ¿eh? Ya compraste los pasajes a Troa, no te hagas problema, te voy a usar igual. Bueno, ese es el tipo de evangelio que nosotros predicamos en nuestros días. Un evangelio que no me rompa mi comodidad. Señor, cuenta conmigo, pero menos los lunes, los martes, los miércoles de 9 a 3, porque me descompaginás el día. Y entonces Dios dice, si no soy tu Señor, entonces no puedo soñar en transformación. Dios solo puede transformar lo que Él puede gobernar. Número 2, recursos necesarios para la transformación. Arrepentimiento, liberación, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Uy, yo sé que a alguno de ustedes le va a agarrar así como el fuego pentecostal. No, tranquilo, aguárdeme que lo construya. Los apóstoles guiaban a los que querían seguir a Cristo al arrepentimiento. Lo dijimos esta mañana, el primer mensaje de Jesús, arrepentíos. Y los llevaban a la confesión de los pecados, a renuncia de toda obra de las tinieblas. Lea el libro de los Hechos. Claro, nosotros hicimos demonología 1, 2, 3, 4, 5, pero no, el énfasis no eran los demonios. El énfasis era la renuncia al sistema de la oscuridad. ¿Se acuerdan los libros que traían en Hechos 19? ¿Y que eran quemados? Y al bautismo en agua, no tengo el tiempo, pero lo tocamos allá en algún curso, seguramente, estoy convencido de esto. ¿Por qué la iglesia del primer siglo practicaba el bautismo en agua? ¿Y qué era lo que eso representaba? Nosotros a veces en irnos en contra de los ritos y las ceremonias anulamos los principios. Y por supuesto que se ritualizó y se ceremonizó el bautismo en agua, pero el bautismo en agua tiene un elemento muy poderoso desde la perspectiva de cómo la iglesia del primer siglo lo vivía. Era literalmente la renuncia al sistema viejo y la identificación con una nueva manera de vivir. Claro, lo que pasa es que para nosotros pasar de católico a evangélico es un culto. Es un culto o una campaña. Pero en la perspectiva de estos días, hermanos, ellos tenían que renunciar. Es lo mismo que está pasando hoy con el Islam y con el cristianismo. La gente convirtiéndose tiene que salir corriendo de sus casas. Para nosotros es cambiar de un credo en un censo. Pero que un cristiano se bautizara en aguas, lo que estaba certificando era que abandonaba todo el sistema heredado de su familia y que se integraba a la nueva familia en Dios. Por eso no se bautizaba a cualquier persona. Yo le pido, por favor, tome la tarea de estudiar el bautismo en agua en la iglesia del primer siglo. Porque era un proceso hiper complejo. Yo no lo sabía, lo estudié para estos días. Hiper complejo, no era así como hago un curso de 4 clases de por qué me quiero bautizar y entonces te bautizamos. Y después el mismo que bautizamos es el mismo que hay que andar restaurando, sanando. Debo decir, ¿moriste o no moriste, papá? Porque, como dijo Lutero, me bauticé en las aguas del bautismo y después descubrí que el viejo hombre sabía nadar. Había un pastor que bautizaba a las hermanas boca abajo para que se les bautice la lengua. Pero esa es otra doctrina. Esa es otra doctrina. O lo tiraba para, abra la boca.
No, el bautismo en la iglesia del primer siglo era la renuncia a un sistema. Por eso no era que uno caía a la reunión y decía, ay, yo me quiero bautizar. ¿Hiciste el curso? Sí, hice el curso. Entonces bautizate. No, no eran clases. Era evidencia de que había deseo de renuncia a la vieja vida. Y entonces se leía, dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás. Todas esas ideas, todos esos parámetros bíblicos no eran rituales. Eran señales de que alguien estaba siendo transformado. Salgamos del bautismo en agua, pues ya los veo. Le está agarrando así como Picasso. Y bautismo en el Espíritu Santo. Y si usted tiene trasfondo pentecostal, le podría poner bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Aleluya. A veces no controlamos la que tenemos y queremos hablar en otra, pero bueno, es otra historia también. Pasemos. El bautismo del Espíritu Santo significaba o representaba cuánto de Él me puede gobernar. La evidencia del bautismo del Espíritu Santo, y no quiero meterme en un asunto teológico, entiéndame el corazón. No es la glosalia o la facultad de hablar en otras lenguas. La evidencia del bautismo del Espíritu Santo es una persona gobernada por el Espíritu Santo. Es cuánto de Él me gobierna. Número 3. Si usted tiene preguntas sobre esto, anótelas que después viene el apóstol Gustavo y las acomoda todas. Número 3, discipulado. Empieza con el evangelio del reino. Continúa con arrepentimiento, liberación, bautismo en agua y bautismo del Espíritu Santo. Continúa con discipulado. Para que un discipulado funcione debe haber 3 elementos básicos. Un discípulo, un discipulador y una enseñanza. Y no quiero hablar de la enseñanza como la hojita, sino como la vida que se imparte. Tiene que haber un discípulo, porque sin corazón de discípulo no se puede aprender. No hay identificación con el discipulador si no hay un corazón de discípulo. No hay. Una de las cosas, y no lo digo porque esté presente, porque muchos de ustedes me han escuchado decirlo en su ausencia, una de las cosas que más admiro de mi papá es que él nunca se cansa de aprender. Y uno de los más grandes consejos, esos consejos sabios que uno debería de hacerlos como, que a veces uno los valora cuando ya no están en presencia, pero que debería hacerlo como máximas en su vida. Él me dijo una vez, año 2015, estábamos con uno de los apóstoles más influyentes en nuestras vidas y el apóstol me hizo una pregunta y yo salí a contarle lo que estábamos haciendo. Y yo veía la cara de mi papá que estaba callado y dije, chao, acá me la mandé. Cuando se calla y se tira para atrás, ¿sí? Aprenda este gestito, el gestito de los pulgares así, que te la mandaste hasta el caracú. Y llegamos al hotel y me dijo, hijo, ¿te puedo enseñar algo? Y yo pensé que me iba a enseñar una revelación de la 5ª dimensión. Me dijo, hijo, cuando estés delante de alguien que admires, no abras la boca. Pregunta. Porque si vos abrís la boca vas a querer impresionar. Y a quien ya está de vuelta, un testimonio no lo impresiona. Pero se accede a la sabiduría de otros cuando haces preguntas. Y hermano, yo pasé preguntas, soy mandado a hacer. Así que al otro día bajamos a desayunar, no lo dejé al apóstol agarrar ni el café, que le empecé a hacer preguntas. Porque para que alguien pueda ser discipulado, tiene que tener corazón de discípulo. No se puede enseñar a quien no quiere aprender. Interprete, consejo para cuando esté en una mesa. Cuando esté en una mesa de gente que respeten el Señor, haga preguntas. Pero no pregunta, ¿de qué cuadro es? No, porque si vos le preguntás eso, vas a cerrar la conversación. Hacerle preguntas sobre algo que quieras aprender. Pero no del qué piensa usted para después salir y decir, el apóstol Lara dijo que piensa. No, sino quiero aprender.
Cuando estás con tu pastor, querido líder, no pierdas el tiempo contándole problemas. Él ya sabe los problemas. Pregúntale, accede a la riqueza de Cristo que hay en él. Hacé la pregunta correcta. Pastor, ¿cómo usted maneja esto? Pastor, ¿qué piensa usted sobre aquello? Pastor, ¿cómo usted cree que pudiéramos? Cuando usted vea una gracia ministerial callada es porque no hay pregunta. Y la peor tragedia que uno puede tener es tener en una mesa a alguien que sepa sobre un asunto y no preguntar. Ay, yo me quedé con tanta pregunta. ¿Y por qué no la hiciste, papá? No hay discipulado si no hay un corazón de discípulo. Por eso la pregunta, pareciera sin sentido la pregunta que Jesús hacía a veces. ¿Quieres seguirme? Sí, pero estoy acá porque no, quiero seguir. No, ¿quieres? Porque si no quieres no vas a dejar todo para seguirme. Nosotros confundimos, lo dije en el año 2016, nosotros confundimos acompañamiento pastoral y apacentamiento pastoral con discipulado. Las estrategias de consolidación tergiversaron el discipulado. Porque para estar presente pusimos a cualquier persona que se llevara bien. Y creímos que eso es discipulado. Y entonces el acompañante pastoral está llamando todo el tiempo y cómo estás. Y eso está perfecto. Es una parte en el evangelio. El pastor apacienta las ovejas. Pero eso no es discipulado. Discipulado es, ¿quieres seguirme? Sí, ve, vende todo lo que tienes y sígueme. 4, avancemos por razones de tiempo. 4. Cuarto recurso práctico de transformación. Léalo conmigo, por favor. La responsabilidad personal. La profeta Adela nos leía esta mañana. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. No hay entendimiento sin consideración. La NBI dice reflexiona. Reflexiona. Se puede poner, Lucas, la NBI, 2 de Timoteo 2:7 era, ¿verdad, profeta Adela? 2 de Timoteo 2:7. Yo presté atención a mí. 2 de Timoteo 2:7. Yo sé que tendríamos que hacer medio un lío. No, lo puedo buscar acá, cierto, que estoy compartiendo. Ay, mi gordito. 2 de Timoteo. Gracias, apóstol. Está complicado. Y eso que lo estoy buscando en el... Mire lo que dice. Reflexiona en lo que te digo. Y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. ¿Ya? Reflexiona en lo que te digo. Reflexiona. Pasa tiempo. Vuélvelo a leer. Uno de los elementos que necesitamos recobrar es la meditación espiritual. Lo que predicó tu pastor el domingo, querido hermano, el sábado, el día de reunión, reflexiona. Porque no viene comprensión como por arte de magia. No es que la dita te toca a la mañana y te dice, ahora entenderás. No. Reflexiona, invierte tiempo. Disfruto volver a oír, me descargo las predicaciones y volver a escuchar. Y a veces en la primera no lo entendí, en la segunda tampoco, en la tercera menos y en la cuarta comienzo a creer que lo entiendo. Porque es en la reflexión que Dios da comprensión. Hermanos, seamos honestos. ¿Le parece? Ninguno de nosotros entendemos el 100% de lo que, ni de lo que predicamos ni de lo que escuchamos. Es más, está comprobado, está todo un estudio hecho de que cuando usted cruce por esa puerta, el 60% de lo que dijimos no se acordará, para la noche ya no se acordará del 75% y solo retendrá para la mañana de mañana solo el 5%. También está comprobado que el 90% de lo que una persona escucha a lo largo de su vida nunca lo aplica. La iglesia ha sobrevivido con el 10% de aplicación, lo escuchábamos con el pastor Lito el martes pasado. De todos los sermones que oímos en nuestra vida, solo sobrevivimos como iglesia con el 10%, solo aplicamos el 10% de lo que oímos.
Sería muy irresponsable no reflexionar. Y entonces volvemos a escuchar y volvemos a leer y volvemos a mirar, reflexionamos. Y hay un día, no sé si a usted le pasa, discúlpeme si soy el único, pero hay un día donde la moneda cae. Y sí, ahora entiendo lo que dijo el apóstol en el alineamiento del 2012. Un poquito lento, pero va, por lo menos cae. Por lo menos cae. Reflexiona. No podemos evadir a la responsabilidad personal. Yo después voy a mandarle esto a los hermanos que administran las grabaciones para dejar todo el material escrito a disposición de ustedes, porque hay mucho escrito. Pero John Stott, un predicador muy conocido, inglés si no me equivoco, dice que nuestra responsabilidad delante de Dios es un aspecto inalienable de nuestra dignidad humana. Emil Brunner dice que la responsabilidad no es un atributo, es la sustancia de la existencia humana, es lo que distingue al hombre de todas las otras criaturas. Dios nos dio la capacidad de ser responsables. ¿Y sabe cuándo se mide nuestra responsabilidad? Cuando Dios nos pide cuentas. Todos tenemos responsabilidad, hermanos, ¿eh? Se manifiesta el día que Dios nos pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? Donde el Espíritu Santo nos pregunta: Ananías, Zafira, ¿por qué conveniste contra el Espíritu Santo? Todos tenemos responsabilidad, el asunto es si la asumimos. Mira al que está a su lado, por favor, y dígale: es tiempo de asumir nuestra responsabilidad. Asumir nuestra responsabilidad, perseverar en el dominio propio. ¿Cuántas veces uno tiene ganas de... y dominio propio, no demonio propio, es parecido pero no es lo mismo. Perseverar en el dominio propio. Todo me es lícito, no todo me conviene, todo me es lícito, no todo edifica. Comentarios, palabras, reacciones, gestos. Siempre hay alguien que te quiere pinchar, ¿verdad? ¿Y vos qué pensás de...? Es decir, si dijera todo lo que pienso, dominio propio. Dominio propio y santifica mi mente. Dominio propio y santifica mi mente. El problema es que si ese dominio propio no va acompañado de responsabilidad, un día que falle el fusible del dominio propio, como no hay responsabilidad de edificación, sale lo que está dentro, porque en algún momento va a salir. Entonces uno autodisciplina, ¿verdad? Dominio propio, no lo voy a decir, no me preguntes, salgamos de ahí, no me preguntes, salgamos de ahí. Pero un día que falle el fusible, ese día donde se limpió la responsabilidad, hermano, otra que diarrea mental. Sí, gracias, Ana. Se convierte, hazlo de nuevo, Señor, hazlo de nuevo. Va cayendo. Asumir nuestra responsabilidad es cuidar nuestro corazón, los pensamientos, las intenciones, los deseos, las decisiones. Llega un punto donde uno tiene que decirle: para, no me lo digas, porque me daña. Te tengo que contar para que estés orando. No, porque ya sé que ni voy a orar yo, ni vas a orar vos, pero nos vamos a ensuciar los dos. Se me viene, no importa. Reprendo todo espíritu de chusma en el nombre. Un día estábamos en una situación muy crítica. No, lo voy a contar porque no va a saltar el fusible, no va a saltar. Le prometo que no salta. Porque no voy a contar de nadie, voy a contar la mía. Y un día habíamos quedado con Miro en el medio de una situación. Éramos como... ¿Vio cuando uno se pone en el lugar de Aarón, medio sindicalista?
medio lo que dice el pueblo, lo que dice Dios, lo que dice el pueblo, lo que dice Dios. Entonces estábamos un día en el medio entre los apóstoles y un grupo de personas, y estábamos los dos con Miro ahí en el medio porque escuchábamos de este lado y habíamos recibido otra orden, pero nosotros escuchábamos queja, entonces estábamos por levantar el becerro. No baja Moisés, no baja Moisés. ¿Y qué hacemos? Y bueno, tenemos unos aritos y nosotros estábamos ahí como... Y me acuerdo que vino el apóstol a tomar un mate a casa. Y cuando vino a tomar mate, yo lo vi cruzar por la puerta. Y usted conoce a su papá, a su mamá, usted sabe cuándo la cosa viene intensa. Y cruzó la puerta y se sentó nomás. Vivíamos en Delía 1289. Uy, no tengo que decir la dirección porque vive allí. Perdón. Y se sienta el apóstol así y dice, ¿hay mate? Sí, listo. Y se sienta así, en la silla, así. No está Miru para que se acuerde, pero usted. Y se sienta así. Hermano, el día que usted vea este gesto, corra. Y ni se le va a ocurrir presentar defensa, no hay argumento. Cuando se llegó a esto, cuando está esto, hay posibilidad. Cuando está así, hay posibilidad. Ahí van saltando todo lo que alguna vez probaron. Mientras hay así, hay chance. Usted puede presentar argumento, contraargumento. Si está así, como que yo no me animaría, pero si usted es corajudo, aguante. Pero cuando llegue así, solo haga así. Porque cuando está así, dirían los brasileños, soy Jesús. Y me acuerdo que yo quise, amagué a querer levantar el becerro. Y me acuerdo que el apóstol me dijo esta frase, vos te la vas a acordar. El problema es que ustedes aceptaron ser la cloaca donde la gente les tira sus basuras. Dije yo, esto no pertenece ni al reino, ni al evangelio, ni ustedes aceptaron ser la cloaca. Por lo tanto, ustedes tienen que limpiar esta mesa, ¿te acuerdas? Tienen que limpiar esta mesa. Porque no se dieron cuenta y lo que parecía sinceridad y verdad era basura sobre la mesa. Por eso le digo, cuando vea los deditos, nosotros somos responsables. No puedo impedir que la gente tenga basura. Sí puedo impedir que la deje en casa. Y nos ha tocado después de esa exhortación, porque después de eso o corregías el rumbo o te acostumbras a la basura. Y hay gente que le encanta acomodarse a la basura. ¿Vieron los programas de los acumuladores? Hay gente que puede vivir acumulando basura. Nos ha tocado, verdad digo en Cristo, no miento y lástima que no está Miru para certificarlo, pero nos ha tocado decirle a la gente, ¿sabes qué? Gracias por venir. Ha sido todo por hoy. No, pero no te molestes. No es que me molesto, es que soy responsable de lo que permito en mi mesa. Porque mañana me siento a comer yo con mis hijos. Y no puedo comer de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios en el mismo lugar. Y eso es algo que debemos aprender a ser responsables nosotros. No podemos frenar la murmuración, porque quien tiene basura exporta basura. Sí podemos permitir que la basura quede en casa. La murmuración se corta cuando hay alguien que deja de escuchar. Porque para que haya murmuración tienen que haber dos, mínimo. Uno que habla y el otro que escucha. Cuando el que escucha dice, ¿puedo resolver ese problema? Y no, la verdad que no. Entonces no quiero participar, porque murmurar, dijo el profeta Ian Rowley en Panamá, año 2016, murmurar es hablar una persona con un problema con una persona incapaz de resolverlo. Entonces cuando alguien te dice, te puedo contar, ¿puedo resolverlo? Y no, porque es un problema con la profeta Adela. Entonces anda a hablarlo con la profeta Adela. Y entonces soy responsable de guardar la paz y la armonía en mi casa. ¿Nunca le pasó, querido pastor, querido líder, querido hermano, tener una conversación turbia en casa y después sentir que el ambiente quedó raro? Decís,
Estamos más hostiles, estamos más peleadores. Nosotros no somos de hablarnos así. ¿Qué pasa? Es que alguien te dejó basura sobre la mesa. Seamos responsables. Mira el que está a su lado, por favor, y diga, seamos responsables. Y si está con su esposo y si está con su esposa, dígaselo, ayúdame a no mantener basura en casa. Cuidar nuestro corazón, cuarto, y cerramos. Gaby, ¿me podés acompañar, por fin? Cultivar una comunión íntima con Dios. Miru lo leyó esta mañana. Aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Número 5 de los recursos prácticos para la transformación. Número 5, tener una actitud correcta ante el sufrimiento. El sufrimiento, queridos hermanos, es un recurso importante que Dios usa para nuestra transformación. El oro se purifica en su interior por el fuego. Hay áreas en nuestro carácter que solo con el fuego del dolor son santificados. Si yo escuchara la primera vez que me lo dicen, pero a veces tiene que venir el fuego. Y ante el sufrimiento podemos tener 3 actitudes. Número 1, rebelarnos y amargarnos. Número 2, resignarnos sin entender el propósito, como le pasó a Job primero. Y número 3, aceptarlo como el perfecto plan de Dios para nuestra purificación, santificación y transformación hasta que seamos conformados a la imagen de Cristo. El sufrimiento, queridos hermanos, nos ayuda a ser humildes, pacientes, compasivos, misericordiosos, obedientes, dependientes de Dios, a parecernos a Jesús, pues produce en nosotros un cada vez más excelente y peso eterno de gloria. Número 6 y último, vivir llenos del Espíritu Santo. Cristo no solo envía el Espíritu Santo a nuestros corazones, sino que mediante el Espíritu Él mismo viene a vivir a nosotros. El Espíritu Santo nos comunica la eficacia de la muerte de Cristo sobre nuestra carne y el poder de la resurrección. La función del Espíritu Santo es transmitirnos la vida de Cristo, la gloria de Cristo, sus virtudes, su amor, su humildad, su paz, su mansedumbre, su santidad. Él, refiriéndose al Espíritu Santo, dijo: tomará de lo mío y os lo hará saber. La función del Espíritu es formar en nosotros a Cristo Jesús, transformándonos de gloria en gloria al Espíritu. Cierro aquí para dar paso a lo que sigue. Cuando leemos las estadísticas, cuando escuchamos los diagnósticos, podemos quedarnos en la pasividad de tener el diagnóstico y no hacer nada. O podemos dedicar nuestra vida a ser transformados a la imagen de aquel que nos llamó. ¿Sabe cómo comienza el freno de todas estas estadísticas que presenté al principio? Haga así conmigo, por favor. Comienza conmigo. No le puedo pedir al presidente de la nación que no robe o a los ministros que no roben si yo me quedo con algún vuelto. No le puedo pedir al ministro de política, de gobierno, de educación que no acepte un soborno si yo coimeo al policía para que no me ponga la multa. La efectividad del evangelio comienza en nosotros. El contador me llamó 12 o 3 semanas atrás, nuestro contador personal, que no es cristiano, a propósito. Y me llamó y me dijo: ganancia viene saladito este año. Para los extranjeros es un impuesto del 35% sobre los ingresos anuales declarados. Y nosotros con Miru, desde que nos casamos, tomamos la decisión de declarar absolutamente todo. Y entonces nos dijo el contador: ganancia viene saladito este año.
Pero, si ustedes me dejan, yo dibujo 3 numeritos. Es una zona gris, me dijo. Es una zona gris. No es ni negra ni es blanca. O sea, no está regulado ni está desregulado. Es una zona que depende de interpretación de cada uno. No es estrictamente ilegal. Tampoco es 100% legal. Son 3 numeritos. Entonces le digo, contador, no puede dibujar nada que sea lo que tiene que ser. ¿Está seguro? Porque lo presento ahora. Es seguro, contador. Sométalo como es. Y entonces él me dijo esta palabra 2 semanas atrás. Nunca escuché, en 20 y pico de años que tengo ejerciendo esta profesión, nunca escuché a alguien que me diga que quiere pagar. Le digo, bueno, no sé si es que quiero pagar. Vamos a ser honestos. Pero no quiero mentir. Nadie pudiera enterarse. Y es más, usted no se enteraría si yo no lo estuviera contando. Pero no puedo establecer un estándar de justicia si yo mismo estoy siendo injusto. Me excedí en la velocidad, me gusta andar rápido, me excedí en la velocidad y me paró la policía. Y me dice, miren, esto lo podemos arreglar de 2 maneras. O le hago la multa o colaboración. Le digo, ponga la multa. No, dice, pero la multa sale tanto y la colaboración es a voluntad. Ponga la multa. A la vuelta, viene otro policía. O sea, se va que le digo que no, que me ponga la multa, y viene un policía acá. Y me dice, ¿cómo está, profeta? Delante de Dios lo digo. ¿Cómo está, profeta? Un gusto saludarlo. Yo estuve en la PET Chaco, me dijo. Y cuando él lo frenó, yo no pensé que era usted, pero me acerqué y vi que era usted. Y me quedé del lado de atrás, porque quería escuchar. Si usted le daba la coima o le ponía la multa. Hermanos, no es tan imposible si cada uno de nosotros nos dedicamos a vivir en el estándar de Dios. Y no se lo digo esto para que usted diga, wow, es profeta. No, porque tengo 21 millones de errores y de falencias y se las puedo contar si quieren, pero no estaríamos toda la noche y están cansados. Pero para eso se quedarían, yo los conozco. No me importa, dice, cuente. Cuente que estamos fresquitos. Y hermano, aquí hay gente que nos conoce de siempre, puede contarla si quiere. Pero si no comienza en nosotros. Y pudiera contarle un par de historias más, pero lo dejo ahí. Si no comienza en nosotros, no es el evangelio. A veces decimos 365,000 personas que mueren por día por desnutrición. ¿Qué cambia que yo le dé un plato de comida a un niño? Estadísticamente puede no cambiar nada. Pero por algo hay que empezar. Los 10 kilómetros se hacen dando el primer paso. Demos el paso. Salga siempre con algo más en el bolsillo. Salga algo. Y ayude, asista. Compre un pancho si es necesario. A usted y a mí no nos hará más pobre o más rico un paquete de arroz más o menos en la despensa de casa. Para una persona puede ser el alimento de una semana. Porque mi abuela con 1 kilo de arroz te hacía comer toda la semana. Kilo de arroz y paquete de acelga eran infaltables. Hubo una época, hermanos, que nosotros como familia, lo conté ahora en San Francisco, que nosotros como familia estábamos muy estrechos. Para no decir apretados hasta el cuello, estrechos. Y en ese momento éramos solo 4, papá, mamá, Mel y yo.
antes de la crisis del 2001, cuando los zapatos estaban agujereados. Y llevábamos un par de días, nunca faltó, gracias a Dios, nunca faltó, pero llevábamos un par de días sin carne. La última vez que habíamos comido carne era cuando nos mordíamos la lengua. Y me acuerdo que yo tenía 5 o 6 años, pero lo tengo presente como si fuese hoy. Digo, papi, le digo, una milanesa. No pide una entraña, no 3 kilos vacío, no, una milanesa. Me acuerdo que papá nos sentó a los 4, mamá, papá, Miel y yo. Nos dimos la mano alrededor de la mesa, vivíamos en la rotonda 25, de la ruta 25 y 197. Una casa muy linda, pero simple. Simple. Y me acuerdo que papá hizo esta oración: Señor, queremos comer carne, pero no podemos comer carne. Ya estoy cansado de la lengua, la vinagreta, le puse mayonesa y todo. Y hermano, oramos con fe, con esa fe de niño. Y a los 15 minutos alguien golpea la puerta. Dice, pastor, le dice. Nosotros estábamos con Meli así, mira. Pastor, estaba en la carnicería y sentí que tenía que comprar 1 kilo de bola de lomo. Ni siquiera era nalga o no, bola de lomo. Dice, y que se lo tenía que traer. Dice, sentí nomás, espero que no se ofenda. Que no vamos a ofender, papá. ¿Qué nos vamos a ofender? Creo que no llegó ni a darle el paquete que ya estaba friéndose la milanesa. Y me acuerdo que mi papá oró la oración que aprendimos de chicos. Los medios cambian, pero tú eres nuestra provisión. Y terminó de orar y nos dijo una frase, yo no sé si vos te acordarás, pero... Y nos dijo una frase que hasta el día de hoy me acompaña. Chicos, no siempre vamos a estar de este lado. Llegará un día donde nosotros vamos a decir, ¿saben? Dios me dijo, estando en la carnicería, que compre 1 kilo de bola de lomo. Un día estaremos del otro lado. Y hoy, cuando vemos todo lo que está pasando y lo que se está haciendo, decimos, Señor, comienza en casa. Tú dijiste que no sería para siempre. Claro, hoy tal vez ya no oramos por 1 kilo de milanesa, tal vez oramos por el Golden Center, donde vamos a hacer la P de este año. Tal vez la oración cambió y mañana Dios nos dirá, páguenle el evento a otra persona y con gusto. Pero si no comienza con nosotros, gracias Larry, si no damos el primer paso nosotros, alguien tiene que escuchar a Dios, hermano, en la carnicería, en el supermercado, y decir, ¿sabes qué? Vine, me acordé, pensé, te escribí, me viniste a la mente. No puedo acordarme de la gente solamente cuando estoy enojado. En algún momento me tiene que venir un pensamiento y decir, che, estás bien, pensé en vos. Y es el primer paso. Es el primer paso. Que el Señor nos devuelva en este día la sensibilidad del primer paso. Yo no sé si estás en el kilómetro 10, en el kilómetro 20 o en el kilómetro 40, o estás como yo dando el primer paso, pero demos el primer paso. Porque no quiero que en 10 años nos volvamos a reunir aquí y tengamos que leer la misma estadística. No, que en 10 años podamos decir, hay 20 millones menos de niños desnutridos en Argentina. Porque nos pusimos de acuerdo 10, 12 congregaciones y creamos un granero de alimentación. Y distribuimos en el norte, distribuimos en el centro, distribuimos en el sur. Tal vez no le cambiemos la vida a los 50 millones, pero comencemos con 10. Tal vez comencemos con un merendero en tu barrio. Y tal vez sea muy difícil para vos costearlo, pero no lo contás y nos decís, miren,
El merendero sale tanto y podemos afectar 300 personas. Listo, papá, acá estamos los que compramos los 20 kilos de carne. Y damos el primer paso. Si no, es solo la verbalización de un mensaje, pero no es la realidad del cielo. Porque, hermanos, mi Padre Celestial no importa si estás lisiado, no importa si no tenés, no importa si te falta, te sienta a su mesa y te da. No debería haber en nuestras comunidades. Pero tiene que comenzar con nosotros. ¿Cuál es la respuesta? Ay, iba a decir si me pueden poner el último versículo y lo tengo yo. Isaías 59, 19. ¿Cuál es la respuesta al accionar de las tinieblas en nuestra generación? Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. No se puede impedir que la secularización avance. Va a avanzar y va a avanzar como río. El proceso de secularización que en Europa duró 100 años, en Estados Unidos está durando 25. Se estima que en Latinoamérica va a demorar entre 10 y 15 años volver a secularizar la sociedad. ¿Cómo se permite? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Si podemos dejar el pasaje, si se salió mi iPad es... Ahí está, gracias. Ahí está, gracias, chicos. Porque vendrá como un torrente caudaloso. Y la Reina Valera dice, mas el Señor levantará bandera. ¿Sabe qué es bandera? Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera. ¿Sabes qué bandera? La palabra bandera significa estandarte. Y la raíz de la palabra estandarte es estándar. Entonces viene el enemigo como río, pero Dios levanta un estándar. Y entonces viene la secularización y dice que las familias están condenadas a los 4 años a divorciarse por la crisis de la convivencia. Y el Señor levanta un estándar. No, pará, no has visto a mi siervo. No has visto a la familia Firma, no has visto a la familia Mora, no has visto a la familia Mazo, no has visto a la familia Uboldi. Y levanta un estándar. Las ciudades están condenadas a ser cada vez más pobres. Y Dios levanta un estándar. Una comunidad que vive compartiendo todo y no hay necesidad de nada ni de nadie entre ellos, porque todos tienen las cosas en común. Y entonces el enemigo pierde fuerza porque hay un estándar levantado de justicia. ¿Por qué debiéramos laborar cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida? Por darle a Dios un estándar. Que Dios pueda decir: no has visto a mi siervo. Esta palabra estuvo todo el día en mi espíritu hoy. No has visto a mi siervo Job. No es para levantar, es para ver el estándar. Esta medida, esta vara que se nos presentó hoy, no nos puede dejar en la comodidad de, uy, es larga la vara, no se puede. No, trabajemos por el estándar de Dios. Familias que viven en paz, en armonía, matrimonios que duran para toda la vida, con su crisis, con su lío, con su historia, pero que duran para toda la vida. Que el divorcio no es la primera opción. Con hijos que respetan a sus padres. Y que Dios puede encontrar asnas y pollinos sobre lo cual asentarse. Trabajemos por recuperar el estándar de Dios. Porque en el estándar de Dios no está lo que vos pensás, lo que yo pienso, lo que el apóstol piensa. En el estándar de Dios está lo que Dios piensa. Póngase de pie, por favor, y adoremos al Señor. Ministre al Señor allí donde está. Yo sé que probablemente haya sido mucha información, pero si tu espíritu lo logra absorber, si tu espíritu lo logra tomar, Dios recobrará en Argentina, Dios recobrará en las naciones de la tierra un estándar de santidad, un estándar de pureza, un estándar de mansedumbre, un estándar de justicia, un estándar de amor, un estándar de responsabilidad. Encuentra, Señor, en nosotros
Encuentra, Señor, en nosotros personas transformadas. Encuentra en nosotros, amado Padre, el estándar que tú puedas levantar. El estándar que tú puedas levantar. Vamos, ministra el Señor. Ministra el Señor, ministra el Señor. Oro en esta noche que vuelvan los impulsos del Espíritu. Oro en esta noche que surja de tu interior los impulsos espirituales por evangelizar en las calles, en las plazas, en los hospitales. Que vuelva la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, los impulsos del Espíritu que elevan el estándar de Dios. Oh, adora al Señor con tus palabras. Si tienes el don de hablar en lenguas, habla las lenguas del Espíritu. Que todo este ámbito se llene de una responsabilidad. Señor, queremos ver Rosario transformada. No nos conformamos con lo que las noticias, las estadísticas dicen. Queremos que comience con nosotros. Que antes de buscar al narcotraficante del barrio, antes de buscar al brujo y a la curandera, busquen al Hijo de Dios que vive en justicia y santidad de la verdad. Eleva el estándar. Eleva el estándar. Dios, aquí estamos. Eleva tu estándar en nosotros. Eleva tu estándar en nosotros. Levanta en nosotros bandera. El enemigo vendrá como río, mas Jehová levantará estándar. Mas Jehová levantará bandera. Que cuando mires mi matrimonio, Señor, que cuando mires mi casa biológica, que cuando nos mires como comunidad de fe, no veas gente linda, veas tu estándar en la tierra. Renunciamos a querer ser buenos evangélicos. Renunciamos solo a verbalizar correctamente una verdad. Y abrazamos el modelo. Mira, Moisés, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. Haz todas las cosas conforme al diseño que se te ha mostrado. En esta noche renunciamos a nuestros patrones. Renunciamos a nuestros modelos. Renunciamos a los estándares humanos. Y abrazamos los estándares divinos. Y abrazamos los estándares del cielo. Vamos, si puedes, pon tu mano sobre la persona que tienes a tu lado y ten una palabra de oración. Todo este ambiente está lleno de Él. Rima mama shanderere.